Vamos con la segunda parte de este video. En este momento les voy a explicar lo que es las variables, ¿sí? ¿Qué son las variables y para qué sirven y todo eso? Pero para entender mejor voy a explicar con un ejercicio. Voy a archivo, nuevo proyecto, aplicación de Windows Form. Esto ya habíamos visto en el video pasado. Bien, estamos con el formulario. Bueno, las variables ¿qué son? Las variables son un espacio en la memoria, ¿sí? Son valores que nosotros no conocemos actualmente, pero que luego le vamos a dar un valor, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner el siguiente caso. Elaborar un programa que permita sumar dos números e imprimir la respuesta. Ese va a ser el programa que vamos a hacer en este momento. Entonces, primero tengo que hacer el diseño, ¿no? Voy al diseño y voy a escoger el label. Habíamos visto en el video pasado que el label nos permitía mostrar títulos, indicar cosas, ¿no? Entonces en el label yo voy a indicar al usuario y voy a poner aquí, ingrese un número, ¿sí? Y voy a poner en font, voy a hacer un poco más grande el texto para que se vea mejor y en negrita. Perfecto, ingrese un número. Voy a ingresar, recuerden que el programa dice para sumar dos números, entonces voy a copiar control C y control V y voy a poner otro de ingreso un número. Ahora, hasta aquí tenemos, ejecuto esto y tenemos los labels que no hacen nada, pero ahora necesitamos tener aquí enfrente unas cajitas que me permitan ingresar ese número, ¿no? Y para eso tenemos otra herramienta importante que es el text box. Está aquí, miren, está aquí text box, doy doble clic y aquí está el text box. Entonces, si yo ejecuto esto, miren, entonces aquí me permite ya ingresar números o letras, ¿sí? Me permite el ingreso de datos. ¿Ya? Ahora, pero para que funcione el programa necesito también poner un botón. Es decir, el código lo voy a poner aquí dentro de este botón. ¿Para qué? Para que cuando haga clic en este botón me muestre la respuesta, ¿sí? Entonces hago clic en el botón y ya habíamos visto también esto en la propiedad text. Voy a escribir aquí, por ejemplo, aceptar, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a hacer que la respuesta me muestre en un message box que ya habíamos visto en el video anterior también. Entonces vamos a codificar en dónde, en el botón aceptar. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta cómo se llama estos de aquí. Se llaman text box, pero miren que este es diferente que el de acá. Si bien es cierto, es la misma herramienta, pero tienen un nombre diferente. El de acá arriba se llama, aquí podemos ver en la propiedad name, textbox 1 y el segundo se llama textbox 2. Si yo ingresara otro textbox, este sería el textbox 3, ¿sí? Pero no voy a ocupar, voy a borrarlo. Entonces, este se llamaba textbox 1 y este textbox 2. Perfecto, voy a programar aquí. Entonces, para declarar las variables, porque si nosotros decimos que queremos sumar estos dos números y que me muestre la respuesta, nosotros no sabemos qué número va a ingresar el usuario. Por tanto, entonces vamos a poner dos variables, ¿sí? Es decir, este número va a tener una variable y el segundo va a tener otra variable. Entonces doy doble clic. Y para declarar las variables, yo necesito una palabra reservada. Y esta palabra reservada es la palabra dim. Perdón, voy a dejar esto por aquí. Perfecto. La palabra dim. Escribo dim, es decir, siempre que vaya a declarar una variable, tengo que escribir la palabra dim. Ahora bien, como tengo dos números, es decir, el ejercicio, el enunciado decía, elaborar un programa que me permite ingresar dos números, calcular e imprimir la respuesta. Entonces, como son dos números, necesito dos variables. Y voy a escribir n1, n2. Así se separan las variables. Y necesito una tercera variable que es para la respuesta. Porque acuérdense que las variables son valores que nosotros no conocemos, no sabemos. Por tanto, aquí no sabemos qué número va a ingresar acá arriba el usuario. Tampoco sabemos qué número va a ingresar acá abajo. Y mucho menos la respuesta. Entonces también voy a poner una variable para la respuesta. Entonces aquí puede ser cualquiera, ¿no? Las características de una variable tienen que ser que no debe tener espacios, tienen que ser con minúsculas, no tienen que tener tildes ni caracteres especiales, a excepción del guión bajo. Yo lo voy a dejar como respuesta. Y luego de que hemos declarado nuestras variables, escribimos la palabra reservada as, así, con la A mayúscula y la S. Y aquí viene lo interesante, tenemos tres tipos. Bueno, hay muchísimos, pero yo solo les voy a enseñar tres que son los que más se usan, ¿sí?
Tenemos integer. Integer nos permite declarar variables numéricas, ¿sí? Es decir, solamente todo lo que tiene que ver con variables numéricas enteras, ¿sí? Todo lo que son con números enteros. Luego tenemos otro que es el doble, que son solamente para decimales, ¿sí? Entonces, en este ejercicio voy a trabajar con integer, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignar valores a estas variables, porque si bien es cierto, yo he declarado dos variables, pero yo solamente como programador, yo sé que N1 va a ser para esta cajita de arriba y el N2 va a ser para el de abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que indicarle al programa de que esta variable corresponde efectivamente a este text. Entonces, para eso tenemos que fijarnos cómo se llama este text, en mi caso textbox1. Entonces voy a escribir aquí, n1 va a ser igual a al valor de textbox1.text. Perfecto. ¿Con esto qué le estoy diciendo al programa? Que el valor que yo ingrese aquí en esta cajita de texto va a valer n1. Y así hago también con n2. Entonces n2 es igual a val, y aquí voy a escribir textbox2.text. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Ahora, el programa me decía que tiene que imprimirme la suma. Entonces vamos a tener un proceso. Y este proceso lo vamos a hacer en esta tercera variable que tengo aquí, que es la variable respuesta. ¿Va a ser igual a qué? Si necesito sumar dos números, por tanto va a ser n1 más n2, ¿sí? Es decir, se va a sumar esta variable con esta de acá. Y ahora solamente nos hace falta la respuesta. Entonces voy a imprimir en un mensaje box.show. Y aquí imprimo. Y voy a imprimir la palabra respuesta. Ojo, que en el ejercicio anterior habíamos escrito la palabra hola mundo y estaba entre comillas. Cuando escribimos entre comillas, le estamos indicando al programa de que quiero imprimir esa cadena de caracteres. Pero cuando escribimos sin comillas, le estoy indicando que quiero que me imprima el valor de esa variable. Es decir, cuando ponemos sin comillas, el programa entiende que esto es una variable y no una cadena de caracteres. Voy a ejecutar este programa y vamos a ver cómo funciona. Ingrese un número, voy a ingresar el número 4, ingrese un número, el número 8, aceptar y me aparece el número 12, ¿sí? Entonces hasta aquí el programa funciona correctamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero sumar decimales, por ejemplo? Voy a sumar 4.5 y 4.3 y cuando hago clic en aceptar me muestra 8. Y obviamente esto es un valor incorrecto porque la suma de 4.5 más 4.3 no es 8. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo cambiar porque acuérdense que integer era para valores numéricos enteros. Pero si yo quiero sumar decimales, entonces tengo que cambiar por la instrucción que es para decimales, que en este caso es doble. Ahora ejecutamos y vamos a sumar lo mismo, 4.5 más 4.3 y la respuesta es 8,8, es decir, está correcto. Entonces hay que tener en cuenta eso, de cuándo o en qué tipo de ejercicios vamos a usar el integer, ¿sí? El integer, que es para números enteros, o el doble, ¿sí? A tener muy en cuenta eso. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, para multiplicar estos dos números, ¿sí? Aceptar. Entonces mantengo la respuesta, mantengo las variables y aquí, simplemente donde estaba suma, yo cambio por el asterisco, que es el símbolo de multiplicación. Pruebo el programa, por ejemplo, 5 y 6. ¿Cuánto es 5 por 6? 30. Muy bien, está perfecto. Si yo quiero restar, pongo el símbolo del menos. Resto, por ejemplo, 10 menos 5 es igual a 5. Y puedo también dividir. Por ejemplo, 50 dividido para 10, aceptar 5. Si pongo dividido para 6, aceptar 8,33333, ¿sí? ¿Por qué me sale con decimales? Porque yo tengo la instrucción doble. Eso es todo y ya en un momento les subiré la tercera parte.